un mapa de discriminación y es muy interesante poder abordar con ella, bueno, cuáles han sido esos resultados, cuál es la mirada ahora que se ha plasmado respecto de este trabajo en particular. Claudia, muy buenas tardes. María Julia Caro y Alejandro Berot la saludamos. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, un gusto charlar nuevamente con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Y gracias por visibilizar esto que es algo muy importante. Sí, claro. Es importante por ustedes, por la tarea y la función que hacen de multiplicar y Tal cual. visibilizar los índices. Y fundamentalmente por las personas, ¿no? Que son invisibilizadas o que suelen ser discriminadas, muchas veces por cuestiones culturales, muchas veces por falta de educación y a veces también por ignorancia. Yo creo que justo el último punto que compartías, que es la posibilidad de ignorar con el pleno conocimiento, de justamente de desconocer los derechos. Y mira, uno de los índices que refleja este mapa es que del 2013 al 2019, pues el 2013 había sido como el primer corte, digamos, la segunda en realidad edición, y la tercera fue en el 2019, entonces se visibilizó a raíz de incrementarse en el índice la posibilidad de percibir cuáles son los derechos de las personas. Tal cual. Yo creo que en esta trama de poder generar políticas de prevención para este muestreo, este mapeo, se tomaron dos grupos de preguntas centrales. Uno es la percepción de las personas. Se hicieron relevamientos a 11.700 personas. Y lo primero era es la percepción de cómo sentía las personas con relación a la discriminación. Y el segundo grupo de preguntas tiene que ver con las experiencias, es decir, bueno, las personas discriminadas en sí mismas, ¿no? Claro. Y puntualmente, ¿qué se les pregunta, Claudia? Y, por ejemplo, si se entiende si hay una discriminación y cuándo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas antes desconocían que tales derechos tenían o no tenían, ¿no? Y en ese sentido la percepción es, bueno, sí hubo una vulneración de derechos, sí hubo una discriminación, entendiendo concretamente que esa persona no tenía que ser discriminada y así lo fue. Entonces la percepción es, acá hubo un accionar limitante de derechos, ¿no? Entonces creo que esto me parece importante. En principio, reconocer que las personas tenían derecho y que hubo una vulneración, y en el otro sentido es seguir trabajando en la promoción de los derechos, es decir, la visibilización de los derechos. Entonces, esto me parece importante resaltar. Se tomaron también 3 ejes fundamentales que fueron transversales a todas las preguntas, que tienen que ver con el género, con la pobreza y con la migración, es decir, personas que no habitan el suelo, ¿no? Entonces, me parece esto como importante reflejar en todas las líneas que tiene Dinadi. Porque aparte en este escenario, y para analizar también, y ahí es donde uno apela a los profesionales y demás, es que, claro, dependiendo del territorio donde uno hace este tipo de consultas o de cuestionarios, los resultados son disímiles. Un ejemplo concreto que lo podés representar tiene que ver con la identidad de género, por ejemplo, ¿no? La identidad de género, poder respetar la identidad de esa persona, que es un derecho, no una obligación, cómo se debe aplicar esa normativa, cuál es el alcance. Entonces, si vos podés visibilizar que esa es una legislación, cómo se aplica y cómo se debe cumplir cuando hay una discriminación en función de si su identidad está reflejada o no, si su nombre está reflejado o no, ya la persona puede saber que hay una ley, que hay una manera de aplicarla y que hay una discriminación por su identidad de género. Y entonces, en general, ¿en qué escenarios se sintieron más discriminados? Vos sabés que el primer lugar de discriminación son los establecimientos educativos. ¿En la escuela? En todos los niveles, exactamente, en todos los niveles, no solamente universidad, sino en las escuelas. El segundo ámbito de discriminación mayor son los ámbitos laborales. De trabajo. Qué bárbaro. Entonces, pero si vos te pones a pensar, tiene que ver también, y lo podés llevar más allá de que vos decís, pero ¿cómo en la escuela puede ser? Pero son los mayores lugares en donde las personas conviven y permanecen. Sí, y en una etapa de adolecer, fundamentalmente, que es precisamente eso, ¿no? Toda una búsqueda de identidad y un fortalecimiento de la persona que, bueno, está atravesando una etapa estratégica de su vida. Sí, también lo podemos pensar, si te lo llevo a la diversidad corporal entendida como cuerpos gordos, ¿no? Sí, entonces, esto también es una situación importante. Nosotros tenemos en nuestro país la ley de talles,
Sí. y eso no se cumple tan bien. Entonces, si yo te voy compartiendo cada una de las áreas, migrar es un derecho, pero sin embargo se discrimina mucho con relación a dónde habita la persona y a dónde se ha mudado. Sí. ¿No? O desde dónde ha migrado también. Porque, o desde dónde ha migrado. Claro, porque si migró, si llegó de Europa, seguramente va a tener un trato distinto a que si llegó de Bolivia, de Paraguay o de alguno de nuestros países hermanos. Exactamente. Entonces, cada una de la discapacidad, ¿no? O la accesibilidad, también, como claro. vos lo quieras ver. Entonces, cada una de estas líneas en las que trabaja el INADI, en las que trabajamos y abordamos, se ha ido reflejando, en definitiva, que en los mayores ámbitos donde se produce esta discriminación en todas estas líneas son establecimientos educativos en primer orden, trabajos el otro orden, y comunidades, es decir, a ver, barrios, bueno, y ahí le sumo otro condimento más importante que tiene que ver en las redes sociales, ¿no? Ahora, Claudia, y juro que ya la incorporamos a Julia porque la tenemos aquí en el estudio y yo vengo haciendo todas las preguntas, pero... Me imagino que debe estar ahí con ganas de preguntar. Sí, pero ahora la sumamos. Dígame, por favor, que por lo menos un poco hemos mejorado, o no sé... pero sin lugar a dudas, a ver, del 12% que había de personas que vos podés en ese porcentaje desconocer, a 36%, es decir, hay un 36% más de la población que conoce los derechos, es porque hemos implementado todas estas normativas de prevención y ha llegado a la población, ha llegado a la masa crítica. Y hemos mejorado como comportamiento social, hemos mejorado en ese aspecto. Y hemos mejorado como comportamiento social, por eso digo que notamos ahora cuando la persona dice, no, esta persona está siendo discriminada. Antes no sabía si la persona podía ser discriminada o no. Y aparte de obligarnos a intervenir, si nosotros estamos viendo que una persona está siendo discriminada o está siendo destratada de alguna manera, claramente hay que intervenir, muchachos. No podemos ya seguir mirando para otro lado. Bueno, hoy justamente por eso me parece que esto es importante, primero para sostener cuál es el trabajo no solo del INADI, sino ahora también sumado en esta última gestión de gobierno del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Me parece importante porque eso institucionaliza cada uno de estos organismos que se van logrando por la lucha, ¿no?, de la vulneración de derechos, se institucionaliza esa posibilidad de trabajar. Entonces, si vos hoy reflejás, haces cortes en los observatorios, haces muestreo, te das cuenta cómo se han incrementado en materia de prevención y cómo hoy la persona conoce de sus derechos. Bien. Conoce cuál es su limitante, ¿no? Así que eso me parece importante. Claudia, sumemos a la charla, Julia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Y un poco lo que estaban recién explicando, ¿no? ¿Entienden las personas o se dan cuenta las personas que están sufriendo discriminación? Sí, claro que se dan cuenta, sí. Lamentablemente nosotros se dan cuenta, si vos decís, bueno, y ahora este paso también de articulación, por eso reforzar, redoblar y sistematizar hasta dónde más hay que llegar y cómo, por eso la línea, hoy el INADI implementó la línea trabajos territoriales, o territorios en discriminación, ¿sí? Que tiene que ver con llegar más allá. Por ejemplo, si yo te pongo la posibilidad de que vos trabajás con la ESI en las escuelas, ¿no? Sí. Con la ESI en la universidad, pero no trabajás con la ESI en las familias, porque ¿qué posibilidades hay de llegar a una familia que no tiene la posibilidad de receptar? Entonces vos necesitas reforzar ESI para la comunidad. Entonces, ahí donde me refiero a que siempre estos índices te reflejan dónde estamos, cómo hemos avanzado y lo que falta. En este sentido, hoy hemos logrado saber que hay más del 36% de la población que ha crecido desde el 2019 a esta parte, y yo te diría que hoy ya estaríamos en más de un 50%, la población conoce cuál es su limitante, conoce cuál es su derecho. Entonces ahora es cómo hacerlo valer, cómo aplicarlo, ¿no? Yo creo que estas son las cosas importantes de sostener el trabajo de la prevención. A veces, bueno, en esto el INADI trabaja mucho más fuertemente en la prevención que en la denuncia en sí mismo. Claro, sí, porque te escuchaba hablar de lo que pasaba en los ámbitos educativos, ¿no? Y por ahí ponemos el foco en el que recibe, pero no el que hace, ¿no? Esa discriminación, y le seguimos festejando el chiste. Es cierto que hemos avanzado y evolucionado, que ya hay cuestiones que ya no son más graciosas, que no, claro, o que un chiste ya no es gracioso
por tal motivo, pero me parece que pasa por un conjunto todo, desde la casa, desde el ámbito educativo, hacer foco ahí, ¿no? En el que intenta hacer el gracioso, ¿no? Las prácticas educativas, y yo diría la reeducación afectiva, le sumo. Si vos estás acostumbrado a hacer chistes que no hacen reír, sino que en realidad te limitan la posibilidad de fortalecer tu identidad. Claro. Y te sumo la posibilidad de generar acciones en donde nos tratemos bien, acciones calificadoras, frases donde te fortalecen la identidad de las personas. Vos lo que vas a multiplicar es afectividad. Hoy, por ejemplo, no se está acostumbrado a calificar, no calificar con la nota, ¿no? De poner un 0, un 10, no, sino, a ver, más que calificantes hablo de compartir cosas lindas de la persona. Tenemos reservado solo eso al espacio de cuando yo quiero tener o entablar una relación sexoafectiva.